Buenos días, ¿cómo les va? Este es un video breve para recordar y recuperar un poquito lo que hemos visto acerca del juego matemático. Les voy a compartir una pequeña presentación en la cual vamos a ver eh, el tratamiento del juego en la clase de matemática. ¿Sí? Bien, el juego en la clase de matemática. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta? Desde la didáctica y la matemática, la propuesta de enseñanza, desde un principio que nosotros empezamos a trabajar, es hacer matemática, ¿sí? Hablamos de que el mejor contexto para hacer matemática es resolver situaciones problemáticas. Esas situaciones problemáticas pueden estar en contextos extramatemáticos, intramatemáticos, y agregamos uno más, que es el juego. ¿Qué era el contexto extramatemático? ¿Recuerdan? Son situaciones de la vida cotidiana en, en las cuales nosotros contextualizamos nuestras situaciones problemáticas. A ver, si me explico. En un contexto extramatemático no significa que nosotros a la operación le pongamos una situación de la vida cotidiana, sino que esa situación de la vida cotidiana forme parte del problema. ¿A qué me refiero con esto? Juanito tiene 223 autitos en una caja y en otra caja tiene 428 autitos. ¿Cuántos autitos tiene Juanito? Y sí, es un contexto extra matemático, pero no es un contexto significativo, porque Juanito tiene demasiados autitos al parecer. Y quizás alguno de los chicos te va a decir, pero es imposible que los tenga. O Pedrito se comió 237 facturas y después se comió 423 facturas más. ¿Cuántas facturas se comió? Imposible que Pedrito se coma esa cantidad de facturas sin que les haga mal. Intramatemático ya es otro tipo de problemas en donde ya el objeto matemático pasa a ser objeto de análisis. Entonces, nosotros empezamos a trabajar ese objeto desde sus propiedades, desde sus relaciones. ¿Estamos? No vamos a ver esa situación de la vida cotidiana, pero sí vamos a estudiar ese objeto matemático desde sus propiedades y sus relaciones, que es parte del saber ese contenido, es conocer las propiedades y las relaciones que pueden establecerse entre distintos contenidos y dentro del mismo, ¿sí? Y otro contexto en el cual podemos propiciar el aprendizaje de un determinado contenido es a través del juego, ¿sí? El juego puede tener un propósito lúdico o un propósito de aprendizaje. Lúdico, entretenimiento. De aprendizaje pasa a ser ya una herramienta didáctica. Son recursos para la enseñanza, son un soporte para las situaciones planificadas, ¿sí? Son soporte para situaciones planificadas, pensadas, ¿sí? Pensado el juego para aprender, ¿sí? Ojo con esta cuestión, porque jugar por jugar no significa que vaya a aprender. ¿Estamos? Nosotros, para esto, tenemos que tener en cuenta otras cuestiones, ¿sí? Un juego puede quedar en el mero juego o puede ser parte del proceso de aprendizaje. ¿Estamos? Pero para eso, como dice ahí, son situaciones de enseñanza planificadas. Antes de jugar, el docente debe tener en cuenta el material que va a elegir, cómo lo va a adaptar de acuerdo al contenido, la accesibilidad que tiene ese material, ¿sí? Y de acuerdo a eso también pensar cómo va a organizar el grupo, ¿sí? Cómo va a planificar esa gestión del juego, las reglas, los roles, los recursos, las dudas que se pueden presentar. ¿Cómo lo va a presentar el juego? A ver, ¿va a ser una jugada simulada? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Jugará con el recurso una vez, dos veces?
¿Va a cambiar las reglas? ¿Qué va a hacer? Justamente en esto se va a ver lo que es la intencionalidad y la planificación de ese juego. Durante el juego, el docente va a organizar el grupo, va a explicar las reglas, entregará los recursos y recorrerá la clase aclarando las dudas que pudiesen aparecer respecto a las reglas del juego. Y va a dejar jugar. Va a intervenir en el caso que fuese necesario, va a explicar nuevamente alguna regla y si hay alguna dificultad, va a realizar una intervención didáctica, ¿sí? Pero obviamente no va a favorecer a ninguno en el momento de jugar, porque están jugando, ¿sí? El contexto del juego permite quizás al niño entrar en contacto con ese conocimiento matemático, olvidándose que está entrando en contacto con eso, ¿sí? Si es un juego bien gestionado y bien planificado, puede convertirse en una verdadera situación didáctica, ¿sí? Y la gestión del docente es fundamental. Después del juego, ahí es muy importante porque justamente como es una situación planificada y estamos en la escuela y el jugar por jugar no debe ser planteado, el docente debe realizar una reflexión acerca de ese juego, ¿sí? En un principio, lo que puede ser es que les pregunte qué estrategias utilizó cada uno, si todos jugaron de la misma manera, si se detectó alguna estrategia más eficiente que otras dentro de las que se usaron, ¿sí? Y después de todo, se va a realizar el cierre común en el que se van a destacar los contenidos que se trabajó. El docente tiene que aclarar del por qué planteó el juego. Este juego lo usamos para aprender que llegamos a esto, ¿sí? Fíjense, hay que tener en cuenta que en el momento de jugar, ¿sí? Como es una situación planificada, nosotros no debe quedar solamente en el juego. Dijimos que hay que hacer un cierre, una recapitulación en tal caso de qué se trabajó, qué estrategias se usaron, ¿sí? Pero este juego se gestiona, ¿cómo se debe gestionar? Quizás después de jugar, lo que tenemos que hacer es volver a proponer jugar de nuevo a otra partida con otras reglas, cambiando tablero, ¿sí? Quizás les debemos pedir que expliquen las estrategias que usaron, proponer las situaciones simuladas, proponerles situaciones simuladas para que expliquen, ¿sí? Y analicen, o proponerles situaciones problemáticas que evoquen justamente ese juego. Es muy importante que el docente organice actividades en las que los alumnos puedan volver a utilizar los conocimientos aprendidos ya después de jugar en otros contextos. Justamente ahí es cuando hacemos esa separación entre el contenido, ¿sí?, que se trabajó, y el juego. Entonces, cuando ese niño va a la casa, a su casa, le pregunta a la mamá, hijo, ¿qué hiciste? No le va a responder jugué. Le va a decir, jugué y aprendí múltiplos divisores con un juego, mamá, que se llama la pulga y la trampa. ¿Estamos? Jugar por jugar en matemática y en cualquier disciplina de la escuela no sirve. Tiene que ser una situación de enseñanza, como dije antes, planificada. Y el planificar implica un antes, un durante y un después de la situación planteada, ¿sí? Tenemos que tener bien claro qué vamos a hacer durante el juego, ¿sí? Cómo vamos a intervenir para que no se pierda la esencia del juego y verdaderamente se conserve la situación didáctica en ese momento. Y tenemos que pensar muy bien el después del juego. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr
Tenemos que lograr que ese juego pase a ser significativo y el niño se apropie del contenido que se está trabajando en esta situación de enseñanza. Bueno, breve ha sido el video. Si tienen alguna pregunta, iremos a un foro de consultas y muchísimas gracias. Nos vemos pronto.